Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Joaquín Ramírez Cisneros, fundador de Tecnosilva. Buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Muy bien, pues nada, yo soy un ingeniero de montes, nací en Zaragoza, de ahí empecé a recorrer España en los 90, estudié en Madrid, ingeniero de montes, luego me fui a trabajar a Almería con Ferrovial y luego me volví a estudiar, hice mi tesis doctoral en León y nada, pues de allí asenté y arranqué Tecnosilva. Sí, ¿y cómo surgió esa idea de mezclar la tecnología de montes, ¿no? Con la Sí. tecnología informática? Pues fíjate, porque básicamente todo arrancó del año 94, que yo acababa de terminar mi ingeniería de montes y fue el peor año de la historia de España en incendios. De hecho, todavía no hemos tenido un año tan malo, ¿no? Y en ese año, tuvimos 400.000 hectáreas, incendios pavorosos y el empleo de la tecnología que había entonces era realmente muy pobre, ¿no? Realmente casi eran pues, mapas de papel, llamadas de teléfono y todo pues muy manual y muy oral, ¿no? No habían esos mapas digitales que tenemos ahora, etcétera. Entonces, de aquella yo ya me había interesado pues por todos los temas tecnológicos que podían ayudar en estos campos, ¿no? Pues las imágenes de satélite, los GPS, que de aquella ahora mismo los tenemos todos en el teléfono, pero de aquella un GPS para tus oyentes costaba por del orden de 40.000 euros un GPS y pesaban 15, 20 kilos. Esa es la tecnología que teníamos y con esa arrancamos y ya son, pues eso, 24 años. En el 97 empezamos ya con la empresa y con los servicios en este campo. Había una gran necesidad, la verdad, de cambio. ¿Por qué se eligió ese nombre, Tecnosilva? Bueno, pues era una mezcla de tecnología, por un lado, y silva, que es bosque en latín, ¿no? La verdad que como ingeniero forestal, todo esto que ahora disfrutamos muchísimo en nuestros teléfonos móviles, como en los mapas de Google Earth que nos llevan de un sitio a otro, o del poder compartir, pues, predicciones meteorológicas siempre con mapas alrededor de todo eso. Todo eso es una tecnología que se desarrolló en los finales de los 60 en Canadá y lo desarrollaron los forestales. Y digamos que siempre los forestales hemos tenido esa necesidad de entender muchas variables juntas y para eso, pues por ejemplo, la meteorología, como digo, el terreno, la vegetación, las personas, todo eso, entenderlo de una manera y plantear acciones es algo que los forestales lo hemos necesitado para hacer inicialmente nuestros análisis para, bueno, pues cómo gestionar unas masas forestales, cómo planear, hacer actuaciones de defensa. Y en el mundo de los incendios, pues era una conexión muy necesaria, porque de ahí, de esa conexión de todos esos valores, pues se podían empezar a resolver preguntas pues complicadas, ¿no? Porque al fin y al cabo los incendios, entender de los incendios es la interacción pues de meteorología, de vegetación, de cuáles son los valores que están en el territorio. Entonces ahí es donde vimos esa conexión y por eso a la empresa le pusimos este nombre ligado a los orígenes del problema. Sí, en Canadá tienen que ser unos verdaderos expertos, ¿no? Entre la nieve, los bosques, incluso la policía montada, ¿no? Ahí todo Sí. el mundo lo sabe. No, Canadá es, claro, ellos son un país que tecnológicamente para el tema forestal eran muy, muy avanzados. El Servicio Forestal Canadiense en el año 68 ya empezaron a ver que para justificar sus decisiones pues necesitaban que hacer modelos y hacer operaciones complejas con diversas variables que estaban en forma de mapas, ¿no? Pues un mapa de vegetación aquí, con un mapa del terreno, con un mapa de dónde tenemos, por ejemplo, aserraderos o dónde tenemos una ciudad que pueda ser afectada por un incendio, pues ellos empezaron a desarrollar esta tecnología que se llaman sistemas de información geográfica o GIS, ¿no? En inglés. Entonces, ¿en qué consiste vuestro negocio? Bueno, pues mira, nuestro negocio consiste en intentar generar herramientas
para toda la gente que esté, o todas las empresas o industrias o agencias que estén preocupadas por el mundo de los incendios. Ese es nuestro negocio, ¿vale? El mundo de los incendios es un mundo pues tremendamente dinámico, que lamentablemente está cambiando para peor. Normalmente los factores que lo empujan es, por un lado, se habla mucho del cambio climático, que es un factor, pero obviamente lo que ha cambiado mucho en todos estos 30, 40 años es que, bueno, pues como hemos vivido en España, ¿no? Nos estamos yendo a vivir a ciudades, el territorio rural pues se está abandonando en su gran mayoría. Y en ese territorio, pues tenemos, pues si hemos dejado de cortar leñas, hemos dejado de hacer aprovechamientos forestales, que antes era una industria pues muy importante, tenemos un territorio que cambia y los efectos secundarios son los incendios, y estos incendios que cada vez son más graves, pues hay que intentar resolverlos. Por un lado, se resuelven intentando apagarlos con medios, pero también pues hace falta poner algo de inteligencia en esas decisiones, ¿no? Pues se gasta muchísimo dinero en estos campos. Y la verdad que la tecnología no estaba transferida, y nosotros por lo que hemos hecho con Tecnosilva es hacer un puente entre la ciencia y entre los usuarios como tecnólogos para intentar darles herramientas que les permitan abordar los incendios, bien sea cuando están en marcha o antes de que estén en marcha, por poder planificar acciones de defensa. Ese es un poquito nuestro negocio. Entonces, el perfil de vuestros clientes es más una administración. Pues fíjate, en España son administraciones, porque son los que van a combatir los incendios, pero donde se nos ha abierto un mercado realmente muy importante ha sido en Estados Unidos, porque hay otros dos campos muy importantes. Uno es el mundo de las empresas eléctricas, que tienen una gran responsabilidad en el caso de que pudieran generar incendios. Y quizá nuestros clientes, digamos, aunque quizá los clientes más visibles y más importantes pueden ser las agencias de incendios, realmente los que están invirtiendo también mucho en este campo son las empresas eléctricas. Ellos tienen, aquí en San Diego, por ejemplo, San Diego Gas Electric fue nuestro primer cliente. Ellos pagaron por un incendio $2.000 millones en el año 2007. Y luego, pues, por ejemplo, Pacific Gas Electric ha pagado $13.500 millones por los incendios de 2018, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar que ellos han dicho, no, tenemos que saber qué riesgo podemos ocasionar o qué zonas tenemos que trabajar para mitigar ese riesgo, y ha sido un campo tremendamente importante. Y ahora también, antes los incendios forestales no eran una gran preocupación para las aseguradoras, pero ahora empiezan a serlo, porque, bueno, pues eso, los últimos años las facturas y los daños que han ocasionado estos incendios que hemos tenido, sobre todo aquí en California, sí, superan las decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Con lo cual es un campo que también estamos trabajando fuertemente. Sí, entonces, ¿cómo ayudáis vosotros a una compañía eléctrica? ¿Qué tecnologías le ofrecéis? Sí. Bueno, pues mira, en concreto las compañías eléctricas, ellos, como sabes, pues tienen las grandes líneas de distribución de electricidad, las grandes líneas de transmisión, que por ejemplo en España tenemos una compañía como Red Eléctrica de España que se encarga de la gran transmisión, y luego tienen las compañías que distribuyen a los clientes, ¿vale? Y toda esa distribución de electricidad se hace a través de líneas eléctricas que van llegando cada vez más cerca al final de nuestro interruptor en casa, ¿no? Bueno, esas líneas eléctricas transcurren por un territorio que puede, en el caso de que haya un fallo, bien sea, por ejemplo, por vientos extremos que pueden ocasionar que las líneas generen chispas, generen unas descargas, pueden originar incendios. Entonces, ese es el riesgo y la posible responsabilidad financiera que puedan tener. Entonces, las compañías eléctricas en general trabajan mucho en limpiar por debajo de las líneas para evitar que cuando haya una chispa o una descarga se genere un incendio, pero aún así hay muchas situaciones que son absolutamente caóticas y que pueden dar lugar a estas situaciones, ¿no? Entonces, para ellos les hacemos 3 servicios principales. Primero, analizamos por dónde discurren sus líneas y vemos dónde, si arrancamos incendios en cualquier punto de su línea, cómo de grandes podrían ser esos incendios. Eso les permite priorizar dónde disminuir el riesgo. Tú tienes una línea eléctrica que va por los Monegros, pues no tienes gran problema. Pero si tienes una línea eléctrica que va por una zona que puede estar con vegetación que, como digo, cada vez es mayor y se genera un incendio, pues se puede llegar a una urbanización, etcétera. Entonces, eso lo hacemos con supercomputación.
nosotros hacemos millones de incendios virtuales, mirando a 30, 40 años de datos meteorológicos e intentamos priorizar las zonas o identificar las zonas que pueden generar esos grandes incendios. Con eso hacen modelos de reducción de riesgo. Muy importante para priorizar sus inversiones, por un lado. Por otro lado, estas compañías luego las están operando y, por ejemplo, eso ha salido en los medios también. Como tenemos zonas que pueden tener vientos muy fuertes, una de las cosas que se están haciendo aquí en California es preventivamente cortar la luz. ¿Por qué? Porque, claro, si tienen un incendio y les va a caer un pleito de 10.000 millones, pues ante eso vamos a cortar preventivamente la luz, ¿no? Entonces, nosotros cada día hacemos aquí en California casi 300 millones de simulaciones para las distintas empresas y ellos saben en los próximos 4 días qué partes de sus circuitos, porque se dé viento determinado en una zona, porque sepamos que hay árboles muy cerca de esa línea, pueden identificar y decir, oye, aquí tenemos un potencial problema. Y eso les ayuda a hacer esos cortes preventivos, a llevar las acciones de prevención de una manera antes proactiva, ¿no? Y en tercer lugar, lo que hacemos es también evaluar los incendios que están en marcha y ver cómo pueden afectar a una línea, porque si una línea se ve destrozada, pues, por ejemplo, puede afectar a una zona que lleve flujo a un hospital, por decir algo, ¿no? Entonces, ellos ven, nosotros les decimos cómo van los incendios en marcha y ellos pueden ver si tienen que derivar el flujo eléctrico por un circuito o por otro para evitar posibles impactos antes de que ocurran, ¿no? Yo creo que esas son las 3 maneras de que a las eléctricas les ayudamos y está suponiendo un cambio muy importante. De hecho, también en California, gracias a que la tecnología ha probado ser muy efectiva, el organismo que regula las eléctricas, que es la California Public Utility Commission, ellos también la están utilizando, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos cortan la luz, pues la gente se enfada. Claro, es decir, no han cortado la luz, tengo problema y entonces hay que explicar a la gente por qué se hace esto. Entonces, por ejemplo, con la California Public Utility Commission, esta semana precisamente vamos a tener un evento público en el cual se va a explicar a decenas de miles de usuarios por qué se cortó la luz en estos eventos. Pero si no hubieran cortado la luz, se podía haber dado un incendio que podía haber tenido efectos catastróficos. Entonces, lo que hacemos es enseñar qué es lo que se ha evitado gracias a haber cortado la luz y por lo menos intentar que los usuarios pues entiendan un poco más esas inconveniencias, ¿no? Porque por un lado queremos que no corten la luz y por otro lado, cuando hay un incendio grande, pues tenemos estas desastrosas situaciones, ¿no? Entonces, así es un poco como les ayudamos. Sí, aquí en Madrid sufrimos la nevada esta Filomena y sí. cuando estaba viendo llover, de repente digo, oye, aquí los cables de la electricidad empiezan a acumular nieve, vamos a tener cortes de electricidad y efectivamente tuvimos microcorte y yo empecé a cargar el móvil, el portátil y digo, por lo menos tengo internet con el móvil portátil. Sí, o sea, y también medís la nieve, los fenómenos atmosféricos. Bueno, fíjate, sí que estamos midiendo la nieve, pero en el caso para nosotros lo utilizamos para ver dónde nuestro riesgo se reduce, porque en principio la nieve lo que hace es que grandes partes de nuestro territorio, pues aunque hubiera una chispa, pues no van a arder, ¿no? Pues la nieve, como comento, para nosotros es importante porque evidentemente durante una parte del año pues el riesgo de incendios no es tal. Pero como aumenta la nieve y hay otro tipo de riesgos naturales o también de efectos secundarios de un incendio que son tan importantes como el propio incendio. Por ejemplo, pues nosotros tenemos que integrar la información de la evacuación de los medios. De hecho, estamos hablando con Google para poder integrar los datos de Google Traffic para ver dónde la gente se está dirigiendo y que una de las partes más peligrosas de la gestión de una emergencia, que es la evacuación, pues por los operativos tengan esa información, ¿no? O efectos secundarios como puede ser la nube de humo, ¿no? Que siempre nos quedamos con la idea de que los incendios queman casas, pero la realidad es que por el efecto de las nubes, el efecto del humo, pues hay casi un efecto multiplicador por 10 del número de muertes que se dan por el impacto a personas mayores o a personas que, por ejemplo, con este año pues hemos tenido el COVID y las vías respiratorias son claves, ¿no? Entonces, nunca nos quedamos solo con el incendio, sino que intentamos integrar información de otros valores, otras variables que son importantes para los que gestionan la emergencia. Es un mundo complejo y todo se trata de integrar información que pues ahora mismo es mucha y hay que ponerla de una manera que
que la gente que está manejando la emergencia no se, como suelo decir, no se infoxique, no les demos demasiada información que al final dice, bueno, ¿dónde miro? ¿No? Bueno, pues la intentamos dar de una manera digerible. Sí, comentabas antes que los bosques hay que limpiarlos, también hay que hacer mejores cortafuegos, que muchas veces no se dedica ese dinero. Por ejemplo, hablando otra vez de Filomena aquí en Madrid, pues hay muchas ramas apalancadas ahí en los árboles, que eso en verano, como no se limpie, va a ser un problema. ¿Vuestro software también avisa de eso? ¿Dice cómo sería un buen cortafuego? Sí, no, de hecho sirve para planificar las acciones de prevención, efectivamente. Nosotros, como tenemos datos históricos y como tenemos los datos del terreno y los datos de la vegetación, podemos hacer y controlar no solo incendios reales, sino incendios virtuales. Oye, ¿qué pasaría si tenemos un incendio aquí, precisamente en la Sierra de Madrid, ahora que nuestros combustibles, cuando hablamos de vegetación en el mundo de incendios hablamos de combustibles, pues ahora que nuestros combustibles se han multiplicado por un factor de 10, ¿no? O sea, con toda la caída de arbolado que ha habido por el efecto de Filomena, tenemos un grave problema en España de una cantidad enorme de biomasa que antes estaba viva y que estaba, bueno, pues cuando la biomasa está viva, pues te resiste un poco más el arranque de los incendios y ahora se ha convertido en cantidad de madera muerta en el terreno. Ahí tenemos un problema muy importante que las administraciones deberían ser proactivas en el ámbito de poder limpiar, recuperar y dejar un terreno menos complicado a una posible ignición, ¿no? Que en España seguimos teniendo muchísimas. Entonces, ¿vuestra localidad principal está en León? Sí, bueno, la verdad que la empresa la arrancamos en la que ahora llamamos la Espalda Vaciada en su día. Siempre hemos sido muy... yo siempre he tenido la idea que desde las pequeñas ciudades de España o de los pequeños pueblos, yo creo que la pandemia nos ha mostrado que efectivamente se puede trabajar remotamente, se puede hacer un equipo de primera línea mundial y no tienes que estar en los grandes centros de desarrollo de tecnología que podemos tener en España, pues ya sea Madrid, Barcelona o algunos Zamudio, sitios de este tipo, ¿no? Nosotros arrancamos en León con un equipo que pues ya somos casi 50 personas allí y todos los desarrollos que hacemos a nivel global se hacen desde nuestras oficinas en el Parque Tecnológico de León y con mucha gente de allí que viene de la universidad, pero también mucha gente de otros sitios que ha visto que en las ciudades pequeñas de España se ve extraordinariamente bien y se puede hacer trabajo que haga impacto global. Sí. ¿Y cuándo os expandisteis a San Diego? Pues mira, nosotros en el 2007 teníamos la suerte de estar trabajando con la Junta de Andalucía, montamos nuestros sistemas allá y Andalucía organizó el mayor evento de incendios que se hace a nivel global, que se organiza con Naciones Unidas, que se llama la conferencia Wildfire. Entonces, se hace cada 4 años, había sido en Australia, en Estados Unidos, y allí presentamos nuestra plataforma, que habíamos empezado a trabajar también con la UME y con algunas otras regiones, y los americanos la vieron. Y me recuerdo que nos dijeron, oye, esto lo tienes que llevar a Estados Unidos. Digo, ¿cómo? Esto no lo tenemos allí. Digo, ¿cómo que no lo tenéis allí? Pero si vosotros habéis inventado toda la tecnología. Dice, sí, pero de la tecnología hay que hacer herramientas y lo que hacéis vosotros no está ahí. Evidentemente, para nosotros fue un shock ver esa oportunidad y te estoy hablando de 2007, 2008, 2009, años de crisis. Y para una empresa tecnológica, como muchas de las que presentas en tu programa, sí que es cierto que tú necesitas que tus servicios y tus equipos, si estás hablando de tecnología, tienes que estar constantemente creciendo. Tienes que estar intentando estar a lo último para poder ir al ritmo de las necesidades que tienen los clientes y de las oportunidades que nos da la tecnología creciente. Entonces, si tu cliente son las administraciones españolas, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de crecimiento, porque en general la administración española, y esto es una crítica blanca pero muy clara, se suele tener un modelo de trabajo o de colaboración con la empresa privada que es, bueno, yo necesito esto, a ver quién me lo hace. Y con los últimos cambios en la ley de contrato del Estado, a ver quién me lo hace más barato es el criterio más importante. Eso yo creo que ha matado la posibilidad que en España crezcamos en soluciones tecnológicas, que es un factor muy importante de limitación de nuestro crecimiento, porque si al final es el cliente el que dice lo que quiere y si tú vas más avanzado que el cliente no puedes orientar, pues estás en una situación de que vas detrás del cliente. Y a veces el cliente tiene
no está informado de todas las posibilidades que la tecnología se dan, sobre todo en temas punteros como este, ¿no? Entonces nos fuimos a Estados Unidos recuerdo que tuvimos una consultoría con el ICEX que nos ayudó mucho y nos dijeron, no, si tienes algo que funcione en Estados Unidos, vete para allá. Vete para allá porque es el sitio, ¿no? Y bueno, costó un par de años preparar la empresa y preparar los productos. La primera reunión que tuve allí con ellos fue en 2010, hice una presentación y a la primera presentación en California, además, enseñé lo que hacíamos. Nos dicen, nos gusta. Segunda reunión, tercera reunión, que fue ya una primera reunión virtual. Yo no había tenido reuniones virtuales antes. Y nos dijeron, oye, esto nos gusta mucho. ¿Cuánto cuesta? Y me quedé a cuadros y les dije, bueno, pues no estaba preparado para esa pregunta. Todos me dijeron, cuando lo sepas, vuelves. Entonces, bueno, ya fue, siendo una empresa pequeña, tienes que tomar decisiones de cómo haces esto, ¿no? Lo puedes hacer con un socio local, puedes llevar una distribución. Realmente, el mercado americano es tan grande que lo que hice fue, pues, mi labor de presidente de la empresa, decir, bueno, pues esto lo tengo que liderar yo. Total que... pues vi a la familia, me vine aquí a San Diego, tuve unas invitaciones Siempre es complicado venir a Estados Unidos, ¿no? Depende, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero yo tengo la suerte de ser profesor en la Universidad de León y me invitaron como profesor invitado aquí en la Universidad de San Diego. Y aquí empecé digo, bueno, esto es serio, vamos a empezar a entender este programa, este mundo, este negocio. Ese proceso me llevó un par de años, pero en 2013 ya me mudé definitivamente y arrancamos Tecnosilva a Estados Unidos como empresa hermana de Tecnosilva España. Y a partir de entonces, pues el crecimiento ha sido bastante exponencial. Como digo, la manera de hacer negocios aquí es distinta. La verdad que yo me sorprendí un poco porque venía con esos prejuicios que venir como empresa pequeña que da servicios a la administración española tienes. Y aquí es totalmente distinto. Aquí te preguntan qué puedes hacer por nosotros. Hay una confianza tremenda en lo que tú afirmas que vas a hacer. Si tú lo demuestras, vamos para adelante. Entonces, hemos tenido mucho éxito. Empezamos a trabajar en Texas, montamos el sistema de gestión de incendios que teníamos en Andalucía, montamos una versión actualizada en Texas. Todo el estado de Texas había tenido su peor campaña de incendios en 2011, con 1,5 millones de hectáreas, 35.000 incendios y nos seleccionaron. Y a partir de ahí, pues trabajamos con 10 estados en el sur, Florida, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Georgia. Todos esos estados empezaron a trabajar con nosotros. Empezamos a trabajar con las eléctricas, con el US Forest Service, con el gobierno federal. Y lo que nos daba más visibilidad ha sido trabajar con Cal Fire, que al fin y al cabo es la agencia que se encarga de gestionar el entorno más complicado de fuegos en el mundo, ¿no? Y así es como arrancamos y nos quedamos. Y a partir de ahí hemos ido creciendo. Y bueno, en España, de hecho, yo creo que es un buen modelo. España hemos pasado de tener a 15 personas trabajando a tener 50 y aquí en Estados Unidos pues estamos otros 15 personas y seguimos creciendo en un periodo de tiempo pues muy pequeño, ¿no? ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Sí, de hecho el New York Times os incluyó entre las mejores empresas del mundo del 2020. Enhorabuena. Sí. Bueno, la verdad, muchas gracias. La verdad que sí que fue un shock, ¿no? Ya sabes que nuestra cultura en España es un poco... Esto de los reconocimientos y tal es algo que se lleva, bueno, pues no es algo que siempre hay que tener la cabeza gacha y eso hacemos. Nosotros tenemos la cabeza gacha trabajando y estando muy agradecidos de los clientes que tenemos y colaborando con ellos. Pero evidentemente que el New York Times se fijara que en un año en el cual toda la tecnología ligada a la pandemia, que fue también realzada, que nos reconocieran, hombre, para mí lo que es muy importante es para el reconocimiento para nuestro equipo, ¿no? Y el estar aquí en esta primera línea marcando impacto, pues marcando un poquito la diferencia es muy, muy motivador. No es que nos haga falta mucha motivación, porque la verdad tenemos la suerte de trabajar en un campo muy motivador, valga la redundancia, ¿no? Es
es un campo en el que vemos que la tecnología puede ayudar en muchos ámbitos, ¿no? Y realmente nuestro equipo está tremendamente ilusionado y la verdad que siempre me lo dicen aquí en Estados Unidos, que nunca han trabajado con un equipo tan productivo y tan brillante como el que tienen en España. Y es verdad, en España no tenemos una carencia a nivel de preparación de gente motivada y trabajadora al máximo nivel y brillante, ¿no? A veces nos cuesta un poquito, tenemos las barreras del idioma a veces, que ha sido algo que secularmente pues siempre nos ha caído encima. Pero, desde luego, el manejo de las soluciones, en tu programa tienes muchos ejemplos, ¿no? De empresas que están marcando la diferencia y que yo creo que esa crisis de 2008 nos hizo decir, bueno, vale, vivimos en el mejor país del mundo, que es España, sin duda, pero ¿cómo podemos marcar impacto? Tenemos que marcar impacto saliendo fuera y demostrándolo. Y la verdad que la globalización actual lo que nos ha demostrado es que se puede marcar la diferencia desde León, desde Gijón, desde Mérida o desde el Bonillo, ¿no? No hace falta estar en el centro de todo, ¿no? Desde el barrio húmedo también. Desde el barrio húmedo le te cuento, vamos. Encima cuando termines de trabajar te tomas unas tapitas, claro. Y el mejor sitio de tapas del norte de España. El sur hablamos de otra cosa, pero así es. ¿Y cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? Pues mira, la filosofía básicamente, antes decíamos que era, teníamos una frase, cuando arrancamos la aventura americana buscamos la dominación global. Queremos ser los líderes en lo que hacemos a nivel global, ese era el objetivo, ¿no? Creo que estamos ahí, creo que sí que hemos conseguido posicionarnos en ese punto y ya desde el año pasado hemos cambiado nuestro mensaje, nuestro mensaje es la mejora global, la mejora de nuestro mundo en la medida de lo posible. Ayudar a toda la sociedad, ayudar a la gente que se enfrenta a este problema tan tremendo, ayudar a las empresas y a las organizaciones que quieren y que tienen que aprender a vivir con un mundo que arde, que es así, el fuego tenemos que vivir con él y a veces hay que combatirlo, pero a veces hay que prevenirlo e incluso a veces hay que trabajar con él, con quemas prescritas, con utilizarlo para vivir con el fuego, no de la manera que antes se vivía, ¿no? Y de decir, no todos contra el fuego, bueno, con el fuego tenemos que vivir, ¿vale? ¿Cómo hacerlo de una manera informada y con inteligencia? Ese es un poco el moto de la empresa. Y la gente con la que buscamos, sinceramente, tenemos a mucha gente que está con nosotros y que hace su primer trabajo y que llevan con nosotros más de 15 años, ¿no? Realmente trabajamos con las últimas tecnologías, trabajamos en nuestra empresa, damos soluciones móviles, en el móvil, soluciones web, soluciones de supercomputación. Todo es bastante, pues lo más nuevo que se puede trabajar porque necesitamos esa constante evolución. Cuando se habla de Big Data, pues nosotros estamos trabajando con Planet, que es una compañía de satélites que está haciendo una imagen del mundo de continuo de 3 metros de resolución cada día. O sea, imagínate la cantidad de datos que es eso y integramos sus datos con modelos meteorológicos que son el Big Data por definición, con los mejores modelos meteorológicos del mundo, que muchos de ellos los hemos utilizado en el Centro de Supercomputación de León, que la Universidad de León puso a nuestra disposición en su día. Entonces, la gente que buscamos, nosotros intentamos que esté motivada por aprender y por crecer profesionalmente, eso sobre todo. Obviamente, que sean felices dentro de la empresa para que ellos transmitan también la felicidad a los compañeros, clave, porque realmente pues creo que vivimos una época que tenemos que ser agradecidos de la oportunidad que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguir comprometidos en ir dando soluciones que nos permitan mejorar un poquito ese mundo. Pero es un poco la idea que nos lleva. Somos una empresa muy, muy plana y siempre digo que todo el mundo que llega, tú puedes ser una gran corporación y siempre alguna conversación he tenido con algún empleado, no, puedo ir a Telefónica o una grande y dice, bueno, aquí en Tecnosilva todo el mundo marca la diferencia, todo el mundo. O sea, siempre digo que prefiere ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Y aquí somos un montón de ratoncitos que marcamos mucho la diferencia, yo creo. Entonces, ¿se puede decir que gracias a Tecnosilva le estamos ganando a los canadienses en la predicción de incendios? Pues sí, somos líderes mundiales, eso ya te lo digo, vamos, canadienses, americanos, australianos, europeos, estamos en la línea. La verdad que eso también es gracias a la colaboración que es muy importante con el mundo investigador. Eso, o sea, cuando tú eres una empresa de tecnología, hay partes que tú desarrollas, pero obviamente
en un campo además tan nuevo como este, los investigadores hacen una labor primordial, ¿no? Y a veces hay mucha presión sobre ellos para decir, no, necesitamos que los investigadores hagan... Bueno, yo creo que hay que trabajar de manera coordinada los usuarios que nos definen qué problemas les tenemos que hacer con los investigadores que hacen ciencia básica, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos la suerte, fíjate, nosotros somos la primera empresa con la que el Fire Lab de Missoula, del US Forest Service, el Fire Lab de Missoula es donde la ciencia de incendios nació, en los años 50. Allí nació. Todos los grandes modelos, la mayor ciencia se ha desarrollado allí. Bueno, pues por primera vez el Fire Lab ha hecho una joint venture, una empresa conjunta con Tecnosilva, para que en los próximos 5 años desarrollemos herramientas basadas en la ciencia que se desarrolla en el Missoula Fire Lab. Para nosotros eso ha sido un hito impresionante porque realmente tenemos que estar continuamente aprendiendo y continuamente yendo un poquito más adelante para que cuando un usuario nos pregunta, oye, necesito hacer esto, nosotros le podemos decir, sí, no te preocupes, estamos en ello, ¿no? Ahora mismo pues hemos integrado, por ejemplo, vuelos de helicópteros y de drones de diferentes plataformas en nuestra solución, pues porque los usuarios empiezan a necesitar esa información en tiempo real. Hemos integrado imágenes de satélite de defensa del gobierno americano porque realmente también necesitan saber dónde están los incendios en tiempo real y ahora mismo solo los satélites de defensa americanos y los drones que tienen ellos tienen esa información y hemos conseguido tener el permiso para poder utilizarlo. Entonces, es mucha colaboración, pero para intentar estar ahí arriba, siguiendo mejorando, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Pero sí, por supuesto que estamos mejor que los canadienses. Muy bien, muy bien. ¿Puedes darnos la cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en facturación en los últimos años? Pues yo te puedo decir que desde que empezamos en España, que estábamos alrededor de 1 millón de euros, ahora hemos multiplicado casi esa cifra en los últimos años, casi por 20. O sea, el crecimiento está siendo muy importante. De hecho, ahora mismo en la empresa pues estamos en una fase un poquito de crecimiento, de consolidación, porque realmente donde estamos ahora casi es el punto de, no te digo el punto de inicio, pero hay muchos campos. Fíjate, ahora mismo tenemos a tres eléctricas, que son las mayores eléctricas de California, de Estados Unidos, son nuestros clientes, pero en Estados Unidos hay 2.000. O sea que nuestra capacidad de crecimiento para abordar otros mercados es muy importante. O sea que sí que estamos en una fase de crecimiento muy importante, sí. ¿Cómo os ha afectado el coronavirus? Pues estará feo decirlo, pero yo creo que lamentablemente con todo el drama que hay alrededor, si lo miramos desde la óptica empresarial positivamente, si la vemos de la personal, obviamente hemos pasado por situaciones complicadas todos, ¿no? Y ha sido muy duro, sobre todo para el equipo en España, pues tener que abordar este año con tantos retos de trabajo. Todo este premio que nos ha dado New York Times ha sido gran parte de nuestro equipo pues trabajando desde su casa en León, ¿no? Eso ha sido durísimo. Pero lo que es la empresa en sí, como nosotros ya habíamos, digamos, éramos una pequeña empresa global, nuestro trabajo con plataformas tecnológicas tipo Zoom, Teams, con mensajerías y con herramientas de colaboración era nuestra manera de trabajar desde hace 10 años. Nosotros pasamos de estar en la oficina a estar en casa en un día. No tuvimos nada de transición. Ya estábamos, teníamos nuestra ISO 27000 de ciberseguridad la teníamos ya implementada, con lo cual trabajamos con datos muy sensibles, pero teníamos ya los servicios y los sistemas totalmente seguros para poder abordarlos de esa manera. Trabajamos con diversas plataformas en la nube que todas ellas nos permitían hacer esa transición sin problemas, con lo cual yo creo que nos ha servido para que todo el mundo también aprenda a trabajar en separado. Ahora mismo estamos trabajando de una manera mixta. La gente pues va parcialmente a la oficina, que también viene muy bien estar con los compañeros. Estar todo el día en casa pues puede tener un cierto bajón, ¿no? A nivel de productividad, a nivel de colaboración. Entonces tenemos un sistema híbrido muy flexible y por otro lado pues también para los compañeros pues también les ha servido para compaginar un poco, ir más. Nosotros siempre nos ha importado más lo que es la productividad en sí que los horarios y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también en lo personal estamos yendo a una buena transición de lo que es un modelo estrictamente de 8 a 4 a algo un poquito más flexible para poder hacer
compaginar un poco más nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Entonces, yo creo que por muy duro que parezca, pues está habiendo oportunidades de mejora. Y también está siendo oportunidades de mejora no para nuestros clientes americanos, pero para nuestros clientes españoles, que empiezan a entender que se puede tener reuniones remotas, que podemos tener una reunión en la cual en media hora, en una hora, solventamos el problema y no haya que hacer reuniones presenciales cada vez que tenemos que hacer algo. Y eso en España era... Antes me acuerdo que tenía que ir a una reunión a Sevilla o a Murcia y, bueno, pues te pegas 2 días en la carretera para tener una reunión de 1 o 2 horas, ¿no? Yo creo que están demostrándose que se pueden dar eficiencias muy importantes con el uso de las tecnologías remotas, ¿no? Y eso está siendo también, yo creo, positivo. En el ámbito aquí en Estados Unidos, afortunadamente, nuestra empresa está considerada empresa de servicio de emergencias, con lo cual también nos han permitido la vacunación de nuestro equipo. Y en ese sentido, pues vamos un poquito más adelantados de lo que hay en España, que ojalá se pueda avanzar también en esa línea, ¿no? ¿Cómo crees que evolucionará vuestro sector? Bueno, yo creo que, si te soy sincero, hace como 3 o 4 años no había un sector como tal de la tecnología de incendios. No lo había. O sea, había pequeñas soluciones, a veces soluciones hechas en casa, por las propias administraciones, cosas a medida, ¿no? Y lo que se ha visto en estos últimos años, con todos los ejemplos más o menos que te he comentado de mercados, etcétera, es que obviamente abordar un problema tan complejo necesita de inteligencia, necesita reducir la incertidumbre, bien sea para abordar la operación de acabar con un incendio o para ser proactivo a la hora de reducir riesgos en todos estos mercados, ¿no? Entonces, pensamos que el crecimiento ya que ha empezado, esto es una bola de nieve, se está haciendo cada vez más grande. O sea, la gente ya quiere decir, mucha gente no sabía que se podían predecir estas cosas, ¿no? Cuando nosotros a una empresa como PG&E, que tiene 1 millón de kilómetros de redes eléctricas y que ellos trabajan todos los años invirtiendo varios miles de millones de dólares en reducir riesgo, que nosotros les podemos decir dónde su reducción de riesgo es más eficiente, les cambia el paradigma. De hecho, recuerdo con San Diego Electric, que lleva San Diego solo, pero es como un condado. La primera vez que pusieron nuestro sistema en marcha, la reducción de la factura del seguro, las compañías aseguradoras entendieron que estaban haciendo un buen trabajo y le redujeron casi 80 millones de dólares anuales en la prima de seguro. Imagínate que eso obviamente pues genera más, o sea, ya se genera una dependencia que solo puede crecer y así estamos, ¿no? O sea, así que pensamos que esa necesidad es global y además, pues lamentablemente estamos viendo que en los últimos 10 años los eventos de incendios extremos están siendo cada vez mayores. O sea, el efecto de cambio climático y el cambio de uso en nuestros terrenos forestales hace que cada vez nuestros incendios sean más extremos y lo estamos viendo en Bolivia, en Chile, en Australia, en Grecia, en Portugal. Afortunadamente en España en estos últimos años no hemos tenido lo grande, pero lo tendremos lamentablemente, ¿no? En Alemania estamos haciendo análisis en la Selva Negra, incluso en Holanda, fíjate tú, hemos hecho nuestro primer trabajo en Holanda, que quién lo diría, ¿no? Están empezando a tener problemas en Irlanda del Norte, o sea, todo esto va a más y la necesidad es a mayor y el mercado sí está creciendo mucho. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Yo creo que el mayor reto es un poquito el crecimiento. El reto más importante es crecimiento. Ahí tenemos, por un lado, retos tecnológicos y científicos que los intentamos abordar, están más de nuestra mano. Tenemos como unos 8 o 9 convenios de colaboración con centros de investigación y universidades de todo el mundo para intentar la parte técnica abordarla y hay retos importantes. Tenemos que entender los incendios extremos que todavía no los entendemos bien. A nivel de tecnología, tenemos que ir aprovechando la ingente cantidad de datos que ahora están disponibles. Antes hablábamos de Big Data cuando hablábamos de gigabytes o de terabytes. Ahora tenemos que hablar de petabytes. Imagínate lo que es una cobertura global de alta resolución cada día, ¿no? Tenemos que abordar esos retos también en los que la supercomputación y la inteligencia artificial nos van a ayudar y el machine learning a hacer mejores modelos. Hay campos de retos ahí. Y obviamente a nivel de empresa para abordarlos pues necesitamos también crecer en el sentido de poder pues satisfacer esta demanda y ir un poquito por delante. O sea que retos hay muchos. Llevamos 24 años de empresa y parece que este año es el año 0, ¿no? Hablando un poco más de ti, ¿cómo es tu jornada laboral típica allí en San Diego? Bueno,
hay un pequeño inconveniente. Nos vinimos a San Diego porque evidentemente California, vamos, cuando vine para acá, a mí me dijo el jefe de ERRI, que es la empresa esta tecnológica, nos dijo que teníamos que venir a Estados Unidos. Me dice, mira, si tu sistema funciona en San Diego, funcionará en cualquier lado, ¿vale? Entonces esa fue la decisión de venir aquí. Acababan de tener esos incendios pavorosos y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Podíamos probar en Florida, pero en Florida, que está más cerca de España, pero en Florida el problema no es igual. Entonces, para marcar la diferencia, nos vinimos al meollo y ese meollo está en 9 horas de diferencia horaria. Ahora tenemos 8, lamentablemente. Solo 1 hora me arreglaría la vida. Pero esta maldita uso de tener las horas no en UTC, que ojalá tuviéramos en España las horas UTC, la hora de Inglaterra, esa hora nos salvaría mucho y nos daría mucha competitividad para poder trabajar desde España en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, mi campaña empieza muy temprano. Yo empiezo a las 5 o las 6 de la mañana y empiezo a tener comunicación con el equipo y empiezan mis reuniones normalmente a las 7 de la mañana. Tenemos nuestras reuniones con el equipo español normalmente hasta las 8 o las 9 y a partir de ahí empiezan las reuniones con Estados Unidos. Bueno, como todo es remoto, pues mis reuniones se llenan hasta las 3 de la tarde y a partir de ahí es cuando me puedo relajar y poder trabajar en trabajo un poquito más técnico, con lo cual sí, las jornadas son un poquito largas, pero bueno, ahora mismo son muy productivas porque como casi no se viaja, pues realmente puedes cambiar y abordar, aun siendo una empresa pequeña, abordar muchos proyectos sin que el equipo de implementación en cliente o los equipos que están más en contacto con nuestros usuarios, pues tengan que desplazarse. Eso evidentemente ha mejorado nuestra productividad mucho, ¿no? Y además luego hemos utilizado todas las plataformas de formación, campus online, etcétera, que permiten una comunicación directa con los clientes de una manera muy efectiva, formarlos, no solo es hacer las herramientas, sino también formarles. Todo eso se puede hacer remotamente, con lo cual, bueno, muy liado, pero bueno, también me permite, también yo creo que a mi equipo de España saben que a partir de determinada hora ya no, el equipo americano toma su turno. Y eso nos permite casi tener también una jornada de 24/7 de soporte a nuestros usuarios, que está muy bien, ¿no? O sea, cuando hay problemas una noche, pues el equipo de España puede dar soporte y cuando hay problemas aquí en Estados Unidos, cuando es por la mañana, pues podemos dar soporte en otras áreas, ¿no? Con lo cual, pero sí, muy animado. Gracias a Zoom y a Teams podemos abordar todo esto. ¿Y sigues impartiendo clases en la Universidad de San Diego? Pues mira, imparto clases en la Universidad de León. En la Universidad de San Diego estuve de profesor invitado. Ahora me han propuesto participar en el programa. La Universidad de San Diego tenía tecnología, pero no tenía un programa de incendios. La Universidad de San José está haciendo un programa de incendios y ahí sí me han invitado a participar también como assistant professor. Pero en lo que estoy muy implicado es nuestro máster que tenemos en España, con las universidades de Lérida, León, Vigo y Valencia. Tenemos el primer máster de incendios europeo, ya llevamos 8 ediciones y estamos muy entusiasmados con ese máster que está formando a gente que está trabajando por todo el mundo, la verdad. Tenemos como te decía antes, un gran potencial humano en España, de gente muy involucrada, esa pasión que tenemos los españoles se nota en el trabajo y esos alumnos que tenemos en Máster Fuego pues están marcando la diferencia. Y ahí, fíjate, la semana del 12 tengo mis clases de organización de emergencias y de gestión de tecnologías en incendios forestales y ahí estaré virtualmente, claro. Sí, a mí me han contado también que se valora mucho del español la creatividad a la hora de solucionar problemas, ¿no? Porque otros países tienen mucho protocolo que está muy bien, pero cuando ya se rompe el protocolo, como que entra el español a salvar las castañas del fuego. Pues yo creo que, fíjate, yo que me toca trabajar con muchos americanos, lo valoran muchísimo. La creatividad, la frescura, la pasión que le ponemos y el compromiso. Lo valoran mucho. Yo creo que a lo mejor un equipo solo de españoles, pues tenemos pues nuestras cosas. Y bueno, yo el primer día que llegué aquí a Estados Unidos, cuando me mudé, bueno, fue el año que España ganó la Copa del Mundo. Fue el primer día que llegué. Digo, 2010, sí. Y somos capaces de hacer todo eso, pero yo creo que encajamos muy bien con la mentalidad americana. Encajamos tremendamente bien.
Son gente muy abierta, con muy pocos, se encorsetan muy poco y son abiertos a esa creatividad y esa pasión que tenemos, con lo cual, ya te digo, mi equipo americano con el equipo español trabajan absolutamente maravilla. Yo creo que los americanos ponen un poco en la formalidad, en los plazos, en el entregar con unos criterios pues un poco más estrictos si quieres, y nosotros le ponemos toda la salsa y toda la carne al asador, con lo cual el trabajo conjunto está siendo una experiencia fenomenal. No sé si sería lo mismo trabajar con alemanes o con franceses, pero te digo que la mezcla americana-española funciona de maravilla. Sí, casualmente yo también estuve en Estados Unidos haciendo un tour con la tuna en 2010. Sí, en 2010 y todo el mundo enhorabuena por el Mundial de Fútbol España. Sí, no, claro. Sí. Bueno, ¿tienes algo más que añadir? No, nada, pues agradecerte. Yo creo que por mi parte, simplemente, bueno, pues agradecerte un poco la labor de divulgación que estás haciendo, ¿no? Yo creo que para toda la gente joven que está trabajando y que se está formando en España y que está viendo que hay situaciones tan complicadas para poder pues agarrar un primer trabajo y para poder demostrar lo que se vale, evidentemente el mundo es nuestro mercado ahora, ¿no? Yo creo que se pueden hacer tanto viajar fuera para hacer ese trabajo como para desde España hacerlo. Y la gente que tiene empresas más pequeñas, pero que son muy buenos en lo que hacen y que saben que pueden marcar el impacto porque conocen muy bien su mercado, pues animarles a que den ese paso y que normalmente desde la dirección pues intenten lanzar redes o extender sus redes a otros mercados que pueden sacarnos de situaciones que en España a veces estamos esperando que las administraciones nos solucionen y las administraciones no solucionan. Somos nosotros los que tenemos que solucionar y a veces pues yendo fuera, y a veces ir fuera pues supone que el fundador de la empresa se tiene que ir. Pues bueno, ahora mismo tenemos todas las herramientas de comunicación y de trabajo remoto para poder soportar esos saltos y esas iniciativas, con lo cual animar porque podemos marcar la diferencia, ¿no? Pues muchas gracias, Joaquín Ramírez Cisneros, fundador de Tecnosilva. Muchas gracias, Jesús. Un saludo para tus oyentes. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.